Mis dedos temblaban mientras sostenía el teléfono contra mi oreja. La voz de Enrique atravesaba la línea como una navaja, cortante y sin consideración alguna. Papá, prepara todo. En 1 hora estaré ahí con 15 personas de la familia de Marlene. Haz un almuerzo para todos y prepara nuestros cuartos. Nos quedaremos solo 3 semanas. El silencio que siguió no fue porque esperara mi respuesta. Era porque ya había colgado. Me quedé ahí parado, en medio de mi casa de playa recién comprada, con el teléfono muerto en la mano. 3 semanas. 15 personas. 1 hora. Las palabras resonaban en mi cabeza como martillazos contra el metal. Ni un por favor, ni un te parece bien, ni siquiera un hola, papá. Solo órdenes. Como si fuera su empleado personal, como si esta casa que había comprado con mis propios ahorros fuera un hotel gratuito a su disposición. Caminé hasta la ventana que daba al mar. Las olas golpeaban suavemente la arena dorada, creando ese sonido que me había enamorado de este lugar. Había trabajado 40 años para poder comprar esta casa. 40 años levantándome antes del amanecer, aguantando jefes déspotas, ahorrando cada dólar que podía. Esta casa era mi sueño, mi refugio después de que María muriera hace 2 años. Era el lugar donde pensaba pasar mis últimos años en paz. Pero ahora Enrique la había convertido en su resort personal. Sin preguntarme, sin considerarme. Como siempre, el dolor en mi pecho no era nuevo. Era esa sensación familiar que había aprendido a tragar en silencio desde que mi esposa partió. Cuando María estaba viva, Enrique me respetaba, o al menos fingía hacerlo. Ella era el escudo entre él y su desprecio hacia mí. Pero cuando ella se fue, ese escudo desapareció, y quedé expuesto a la verdad. Para mi hijo, yo no era más que un banco ambulante, un sirviente sin sueldo. Recordé la última vez que había venido a visitarme. No había sido una visita social. Había llegado con una factura de su tarjeta de crédito en la mano, exigiendo que la pagara porque tenía gastos inesperados. Cuando le dije que no podía seguir cubriéndolo, me había mirado con esos ojos fríos que había heredado de su madre política. Papá, había dicho con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, tú tienes dinero de sobra. ¿Para qué lo quieres? ¿Para llevártelo a la tumba? Esas palabras habían quedado clavadas en mi alma como espinas. Para llevármelo a la tumba. Como si mi vida ya no tuviera valor, como si solo existiera para financiar la suya. Como si fuera un fantasma viviente cuya única función era abrir la billetera cuando él lo necesitara. La ironía me golpeó como una bofetada. Había gastado $80,000 en esta casa de playa, dinero que había ahorrado sacrificando vacaciones, comidas en restaurantes, ropa nueva. Dinero que había guardado centavo a centavo durante décadas. Y ahora Enrique llegaba con su tribu para disfrutar de lo que yo había pagado, como si fuera su derecho divino. Miré el reloj. 50 minutos. En 50 minutos, mi casa se convertiría en un circo. 15 personas que no me conocían, que no me respetaban, que verían mis muebles, mis cosas, mis espacios sagrados como algo que podían usar y descartar a voluntad. Y yo tendría que sonreír, servir, limpiar detrás de ellos como un fantasma invisible. El teléfono volvió a sonar. Era Enrique otra vez. Se me olvidó decirte, su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba. Cristóbal es alérgico a los mariscos, Ivonne no come carne roja, y Marlene está en una dieta especial. Ah, y necesitamos que hagas las camas con sábanas nuevas. Las que tienes seguro huelen a viejo. Clic. Otra vez había colgado sin esperar respuesta. Viejo. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Viejo. A los 65 años, después de haber criado a ese ingrato, después de haber trabajado hasta destrozarme el cuerpo para darle una buena vida, después de haber pagado su universidad, su primer auto, su boda, yo era simplemente viejo para él. Un estorbo que olía mal. Recordé vívidamente el día que había firmado los papeles de esta casa. El vendedor me había felicitado, diciéndome que era hermoso ver a un hombre realizando sus sueños después de tanto trabajo. Había sentido orgullo, satisfacción, esperanza. Por primera vez desde la muerte de María, había sentido que podía construir algo nuevo, algo mío, algo que me diera paz. Pero Enrique había destruido esa paz con una sola llamada telefónica. Caminé hacia la cocina vacía. No tenía comida para 15 personas. No tenía sábanas nuevas para 5 cuartos. No tenía la energía ni el deseo de convertirme en su sirviente personal por 3 semanas. ¿Pero qué opción tenía? Si me negaba, Enrique me castigaría con su silencio, como siempre hacía.
Dejaría de llamarme, dejaría de visitarme, me cortaría de su vida hasta que me arrastrara de vuelta, suplicando perdón. Era su arma más poderosa, la amenaza del abandono total. Porque yo, patéticamente, prefería ser su sirviente a ser su nada. El espejo del pasillo me devolvió la imagen de un hombre derrotado. Cabello gris, hombros caídos, ojos apagados. ¿Cuándo me había convertido en esto? ¿Cuándo había dejado de ser Francisco García, el hombre que había levantado una familia, y me había convertido en este fantasma que mendigaba migajas de atención de su propio hijo? El sonido de los neumáticos sobre la grava me sacó de mis pensamientos amargos. Desde la ventana vi cómo se detenían 3 camionetas negras frente a mi casa. Era como una invasión militar, coordinada y despiadada. Las puertas se abrieron al mismo tiempo y comenzaron a salir personas una tras otra, como clowns de un auto en el circo. Solo que no había nada gracioso en esta situación. Enrique bajó de la primera camioneta con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado desde que se casó con Marlene. Llevaba una camisa polo cara y lentes de sol que seguramente habían costado más que mi presupuesto mensual de comida. Detrás de él apareció Marlene, con su cabello perfectamente peinado y una expresión de desdén que parecía permanentemente grabada en su rostro. Sus ojos recorrieron la fachada de mi casa como si estuviera evaluando un hotel de segunda categoría. «¿Esto es todo?», la escuché decir mientras se acercaba a la entrada principal. Su voz tenía ese tono nasal característico de alguien que siempre ha tenido todo servido en bandeja de plata. Pensé que sería más grande. «Enrique, ¿estás seguro de que aquí cabemos todos?». Mi hijo se encogió de hombros con indiferencia. «Es lo que hay, amor. Mi papá no es Rockefeller». Sus palabras me atravesaron como dagas. Habló de mí como si fuera un pariente lejano y problemático, no como el hombre que había sacrificado todo para darle la mejor vida posible. Del resto de las camionetas siguieron bajando personas. Reconocí a algunos de los encuentros familiares anteriores. Cristóbal, el hermano mayor de Marlene, un hombre corpulento que siempre hablaba de sus supuestos éxitos empresariales. Ivone, la madre de Marlene, una mujer amargada que me miraba como si fuera una cucaracha cada vez que la veía, y una procesión de primos, tías, sobrinos y sus respectivos hijos que no conocía y que claramente tampoco tenían interés en conocerme. Lo que más me dolió fue ver cómo trataban mis cosas desde el momento en que pusieron un pie en la propiedad. Los niños corrieron directamente hacia la playa arrastrando arena hacia mi terraza recién limpia. Los adultos comenzaron a descargar maletas, coolers, juguetes inflables, como si estuvieran llegando a su propia casa de vacaciones. Nadie me saludó. Nadie me agradeció. Ni siquiera me miraron. «Francisco», gritó Ivone desde el jardín delantero. «¿Dónde está el baño? Los niños necesitan cambiarse». No era una pregunta, era una orden. Como si yo fuera el conserje del lugar. Me tragué la humillación y les indiqué dónde estaban los baños. Mientras tanto, Enrique había comenzado a distribuir las habitaciones como si fuera el dueño de la casa. «Cristóbal, tú y tu familia toman el cuarto principal. Mamá Ivone, el cuarto que da al jardín. Nosotros nos quedamos con el que tiene balcón». Ni una sola pregunta sobre mis preferencias o comodidad. Mi propia habitación, donde había dormido las últimas 2 semanas desde que me mudé, fue asignada sin consultarme. «¿Y yo dónde duermo?», pregunté con la voz apenas audible. Enrique me miró como si acabara de darme cuenta de mi propia irrelevancia. «Ah, papá, puedes usar el sofá de la sala. O si prefieres, hay un cuartito de servicio atrás que puedes arreglar». El cuartito de servicio. Mi propio hijo me estaba relegando al cuarto donde guardaba las herramientas de jardinería en mi propia casa. Marlene se acercó a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones en que necesitaba algo. «Francisco, ¿ya preparaste el almuerzo? Los niños tienen hambre y hemos manejado 3 horas». Su tono era dulce pero con un filo cortante, como miel envenenada. «No tuve tiempo de preparar nada», murmuré. «Solo me avisaron hace 1 hora». Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa falsa se desvaneció y fue reemplazada por irritación pura. «¿Cómo que no tienes nada? Enrique te llamó específicamente para que tuvieras todo listo». Me habló como si fuera un niño incompetente que había olvidado hacer la tarea. Cristóbal se unió a la conversación. «Mira, Francisco, nosotros vinimos aquí porque Enrique nos dijo que tenías todo bajo control. Si no puedes manejar algo tan simple como preparar comida para la familia, tal vez deberías haber dicho que no». Su voz era condescendiente, como si me estuviera explicando conceptos básicos a un imbécil.
Pero es que nadie me preguntó si podía, protesté débilmente. No tenías que preguntar, intervino Yvonne con voz cortante. Somos familia. La familia siempre está disponible para la familia. El cinismo de sus palabras me golpeó como una bofetada. Familia. Ellos hablaban de familia mientras me trataban como basura. Enrique suspiró dramáticamente, como si yo fuera una carga enorme. Mira, papá, vamos al supermercado y compramos algo. Pero la próxima vez, por favor, organízate mejor. La próxima vez. Ya estaban planeando futuras invasiones a mi casa. Durante los siguientes 30 minutos, fui testigo de cómo mi hogar se transformaba en un campo de batalla. Los niños corrían por todos lados, tocando mis objetos personales, dejando huellas de arena en mis muebles. Los adultos se adueñaron de la sala, prendieron la televisión a todo volumen, abrieron las ventanas que yo mantenía cerradas para conservar el aire acondicionado. Marlene comenzó a reorganizar mi cocina, moviendo mis utensilios y platos como si fueran suyos. Esta cocina está muy desorganizada, Francisco. No entiendo cómo puedes vivir así. Cada palabra era una puñalada a mi dignidad. Esa cocina la había organizado exactamente como me gustaba, con cada cosa en su lugar perfecto. Cristóbal se había adueñado de mi sillón favorito, el lugar donde me sentaba cada mañana a tomar café y ver el amanecer sobre el océano. Tenía los pies sobre mi mesa de centro, dejando marcas de barro en la superficie que había pulido cuidadosamente el día anterior. Cuando traté de sentarme en una silla cercana, me miró con fastidio. Francisco, ¿podrías traernos unas cervezas? Hace mucho calor aquí. No era una pregunta, era una orden, como todo lo que me habían dicho desde que llegaron. Yvonne había tomado control de mi baño principal, esparciendo sus productos de belleza por toda la superficie del lavabo. Cuando pasé por ahí, la escuché quejarse por teléfono. No, hija, la casa no es tan bonita como decía Enrique. Y Francisco no tenía nada preparado. Creo que se está volviendo senil. Senil. Esa palabra me persiguió mientras caminaba hacia el supermercado como un zombi. A los 65 años, después de haber criado exitosamente a un hijo, después de haber mantenido una carrera profesional durante 4 décadas, después de haber comprado y mantenido una casa hermosa, yo era senil porque no había preparado un banquete para 15 personas con 1 hora de anticipación. La humillación era completa. En mi propia casa, me habían convertido en un intruso. Regresé del supermercado con $500 menos en mi cuenta bancaria y los brazos doloridos de cargar bolsas llenas de comida que no había elegido. En el camino, Marlene me había bombardeado con instrucciones específicas. Necesitamos salmón fresco para Cristóbal, pero que no sea de criadero. Yvonne solo come pollo orgánico. Los niños quieren nuggets, pero de esos caros que no tienen conservantes. Y no te olvides del vino, pero que sea bueno, nada de esas porquerías baratas que tomas. Cada artículo en mi carrito de compras era más caro que lo que yo normalmente consumía en una semana. Pero no era solo el dinero lo que me dolía. Era la forma en que me habían enviado solo, como un mandadero, mientras ellos se quedaban organizando mi casa. Organizando. Esa palabra me daba náuseas. Cuando llegué, el panorama era aún peor de lo que había imaginado. Mi sala de estar parecía zona de desastre. Los cojines de mi sofá estaban tirados por el piso, la mesa de centro había sido movida para hacer espacio para que los niños jugaran videojuegos en mi televisión de pantalla grande. El volumen estaba tan alto que los gritos y explosiones del juego se escuchaban hasta la cocina. Cristóbal había encontrado mi colección de vinos vintage, esos que había estado guardando para ocasiones especiales que nunca llegaron. Tenía una botella de Malbec del 2015 abierta en sus manos, la que me había costado $120 hace 2 años. Este vino está pasable, le decía a otro familiar mientras se servía generosamente. Aunque he probado mejores. Mi estómago se revolvió. Esa botella la había comprado para celebrar mi jubilación. Era un símbolo de todos los años de trabajo duro, de todas las pequeñas privaciones que había hecho para poder permitirme algo especial. Y ahí estaba Cristóbal, bebiéndola como si fuera agua de la llave, criticándola mientras la vaciaba. Francisco, ¿dónde pusiste la comida?, me gritó Marlene desde la cocina. Cuando llegué con las bolsas, la encontré rodeada de mis ollas y sartenes, todos los que había lavado y guardado cuidadosamente después de mi última comida. Tu cocina es un desastre, me dijo sin levantar la vista. No tienes ni una sartén antiadherente decente. ¿Cómo esperas que prepare algo bueno con estos trastos viejos? Trastos viejos.
Esos trastos viejos eran los utensilios de cocina que María y yo habíamos comprado juntos cuando nos casamos. Cada olla tenía memoria, cada sartén guardaba el sabor de las comidas que habíamos preparado en familia. Pero para Marlene, no eran más que objetos defectuosos que entorpecían su comodidad. Además, continuó mientras sacaba mi comida del refrigerador sin pedir permiso, voy a necesitar que vayas a comprar una licuadora nueva. Esta que tienes hace un ruido horrible. La licuadora que criticaba era la que me había regalado María en mi último cumpleaños. Funcionaba perfectamente, pero aparentemente no cumplía con los estándares de excelencia de mi nuera. Yvonne apareció en la cocina arrastrando una maleta gigante. Francisco, necesito que me ayudes a subir esto a mi cuarto. Y de paso, cambia las sábanas. Las que tienes ahí huelen a humedad. No huelen a humedad. Las había lavado con suavizante la semana pasada. Pero Yvonne tenía esa habilidad especial para encontrar defectos en todo lo que tocaba. Mientras cargaba su maleta por las escaleras, escuché su conversación telefónica. Sí, ya llegamos a casa de Francisco. Está peor de lo que me imaginaba. La casa es bonita por fuera, pero por dentro se nota que vive solo. Todo huele raro y los muebles son de los años 80. Casa de Francisco. Ni siquiera tenía la decencia de llamarla la casa o donde estamos hospedados. Para ella, yo era simplemente Francisco, el dueño de casa convertido en empleado. En el cuarto que me habían asignado, descubrí que Yvonne había reorganizado completamente mis cosas. Mi ropa estaba amontonada en una esquina, mis libros apilados en el piso, mis medicamentos movidos de lugar. En mi propio closet había colgado sus vestidos, ocupando todo el espacio disponible. Cuando terminé de cambiar las sábanas, me di cuenta de que no había lugar para mis propias cosas. Disculpa, le dije tímidamente, ¿dónde puedo guardar mi ropa? Me miró como si le hubiera hecho la pregunta más estúpida del mundo. Ah, sí, puedes usar esas cajas de cartón que vi en el garaje. O pregúntale a Enrique dónde puedes poner tus cosas. Cajas de cartón. En mi propia casa, tendría que vivir de cajas de cartón como un indigente. La hora de la comida fue una humillación adicional. Después de que pasé 2 horas cocinando siguiendo las instrucciones específicas de cada uno, me senté en la mesa que había puesto para 16 personas. Pero cuando llegó el momento de servir, me di cuenta de que no había silla para mí. Habían reorganizado los lugares y simplemente no habían contado conmigo. ¿Dónde me siento?, pregunté, sintiéndome como un niño perdido. Enrique levantó la vista de su plato sin mucho interés. Ah, papá, puedes comer parado en la cocina, o si quieres, trae una silla de afuera. Comer parado en la cocina. En mi propia casa, en la mesa que yo había pagado, con la comida que yo había cocinado, me sugerían comer parado como un sirviente. Traje una silla plástica del patio y me senté en la esquina, como un invitado no deseado en mi propio hogar. Durante toda la comida, la conversación giró alrededor de sus vidas, sus trabajos, sus planes futuros. Nadie me preguntó cómo estaba, qué tal mi jubilación, si me gustaba vivir en la playa. Era invisible, un fantasma que ocasionalmente se levantaba a servir más vino o traer servilletas. El salmón está un poco seco, comentó Cristóbal mientras masticaba ruidosamente. La próxima vez usa menos tiempo en el horno. La próxima vez. Ya estaban planeando mi siguiente tortura culinaria. Marlene asintió con aprobación. Y la ensalada necesita más aderezo. Francisco, ¿tienes algún curso de cocina cerca? ¿Podrías tomar clases? Sus risitas maliciosas se esparcieron por la mesa como virus contagioso. Después de la cena, mientras yo lavaba montañas de platos sucios, escuché cómo planeaban el resto de su estadía. Mañana podemos usar el auto de Francisco para ir al centro, decía Enrique. Y en la noche, Francisco puede hacer una parrillada en el patio. Mi auto, mi patio, mi trabajo, todo era mío, pero nada me pertenecía. Cuando finalmente terminé de limpiar la cocina, ya eran las 11 de la noche. Mi espalda dolía, mis pies estaban hinchados, y mi corazón estaba destrozado. Me dirigí hacia el cuartito de servicio que me habían asignado como dormitorio. Era un espacio de 2 metros por 3, con olor a humedad y una ventana pequeña que daba al callejón trasero. En ese momento, acostado en un colchón delgado en el piso de un cuarto de servicio en mi propia casa de $80,000, algo dentro de mí se quebró definitivamente. No era solo tristeza o frustración. Era algo más profundo, más peligroso. Era la muerte completa de mi autorrespeto, seguida por el nacimiento de algo nuevo y oscuro, la certeza de que esto no podía continuar.
El segundo día comenzó a las 5:30 de la mañana con el sonido de alguien golpeando la puerta del cuartito donde había logrado dormir apenas 3 horas. Era uno de los niños de Cristóbal, un mocoso de 8 años que me miraba como si fuera su empleado personal. Señor Francisco, mi papá dice que le prepare desayuno. Quiere huevos Benedict y café expreso. Y mi mamá quiere pancakes con arándanos frescos. El niño me hablaba con esa autoridad heredada que solo poseen los hijos de padres arrogantes. A los 8 años, ya había aprendido que podía tratarme como basura. Me levanté del colchón con el cuerpo adolorido. Durante la noche había escuchado risas, música alta, conversaciones que se extendían hasta altas horas. Risas en mi casa, música en mi sala, conversaciones sobre cómo mejorar mi propiedad para su comodidad. Mientras ellos celebraban, yo había permanecido despierto en ese cuarto claustrofóbico, sintiendo como cada carcajada era una puñalada más a mi dignidad. En la cocina encontré el desastre que habían dejado la noche anterior. Aparentemente, después de que terminé de limpiar, decidieron hacer una reunión nocturna con más vino, quesos y galletas. Mi mesa de comedor estaba llena de copas sucias, platos con restos de comida, servilletas arrugadas. El piso pegajoso por el vino derramado que nadie se había molestado en limpiar. Mientras preparaba el café expreso con una máquina que había comprado específicamente para estos momentos de paz matutina que ahora eran imposibles, Marlene apareció en la cocina usando una de mis toallas como bata. Mi toalla. La buena, la que había comprado en el viaje que hice con María a Europa hace 5 años. Francisco, el agua de la ducha sale fría, me dijo con tono acusatorio, como si yo fuera responsable del mantenimiento deficiente. Necesitas llamar a un plomero hoy mismo. No podemos bañarnos con agua fría. No era verdad. El calentador funcionaba perfectamente, pero al parecer 15 personas duchándose al mismo tiempo había agotado el tanque de agua caliente. También, continuó mientras revisaba mi refrigerador como si fuera suyo, se acabó la leche, el jugo, el pan, y casi todo lo que compraste ayer. Vas a tener que ir al supermercado otra vez. Otra vez. $500 gastados ayer, y ya querían que volviera a llenar sus estómagos sin fondo. Cristóbal bajó las escaleras con aire de conquistador, usando una de mis camisas. Sin pedir permiso. Francisco, ¿tienes plancha? Esta camisa está arrugada. Era mi camisa favorita, la de algodón egipcio que había comprado para ocasiones especiales. La estaba usando como si fuera suya, estirada sobre su cuerpo más grande que el mío. Esa es mi camisa, murmuré apenas audible. ¿Qué? Me preguntó con una sonrisa condescendiente. Ah, sí. Te la devuelvo después de la cena. Es que la mía se ensució y esta estaba ahí colgada. En mi closet, en mi cuarto, que ahora era su cuarto. Yvonne apareció arrastrando una bolsa de ropa sucia del tamaño de una montaña. Francisco, ¿dónde está la lavadora? Necesito lavar esto antes del mediodía. No era una pregunta. Era una orden. Como si yo fuera la lavandera personal de toda la familia. Está en el sótano, le dije resignado. Perfecto. Puedes bajar esto y poner a lavar la ropa blanca primero. Y usa detergente de buena calidad, nada de esas marcas baratas. Mi detergente, mi lavadora, mi electricidad, mi tiempo. Todo para lavar la ropa de personas que me trataban como un empleado doméstico no remunerado. Durante el desayuno, que me tomó 2 horas preparar porque cada persona tenía exigencias específicas y contradictorias, fui testigo de cómo planeaban mi día sin consultarme. Francisco puede llevarnos al centro comercial en la mañana, decía Marlene. Después nos deja ahí y va al supermercado a comprar todo para la cena. En la tarde nos recoge y en la noche puede hacer esa parrillada que prometió. ¿Parrillada que prometí? Yo nunca prometí ninguna parrillada. Pero aparentemente, en algún momento de las órdenes constantes que me daban, habían interpretado mi silencio sumiso como una promesa de servirles carne asada. Y Francisco, añadió Cristóbal mientras se servía más café de mi cafetera cara, necesitamos que llames a tu banco para aumentar el límite de tu tarjeta de crédito. Queremos alquilar jet skis para toda la familia, pero va a ser caro. Querían que yo pagara sus diversiones acuáticas. Como si mi función en la vida fuera financiar sus vacaciones de lujo. No creo que pueda costear eso, dije con voz temblorosa. El silencio que siguió fue incómodo y cargado de hostilidad. Todas las conversaciones se detuvieron. 15 pares de ojos me miraron como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Papá, dijo Enrique con esa voz de padre decepcionado que había perfeccionado, nosotros vinimos aquí porque pensamos que querrías pasar tiempo de calidad con tu familia.
Si va a ser un problema económico, tal vez deberíamos buscar un hotel. La manipulación era perfecta. Me estaba castigando por no querer financiar sus caprichos, pero lo presentaba como si él fuera la víctima de mi egoísmo. Como si negarme a pagar miles de dólares en jet skis fuera equivalente a rechazar a mi propia familia. No, me escuché diciendo patéticamente. Está bien. Vamos a ver qué se puede hacer. Mi propia voz me daba asco. ¿Cuándo había aprendido a suplicar perdón por no querer ser robado? El resto del día fue un infierno de mandados. Los llevé al centro comercial en mi auto, pagando la gasolina y el estacionamiento. Mientras ellos compraban ropa cara con sus propias tarjetas de crédito, yo fui al supermercado a gastar otros $300 en comida que devorarían sin agradecimiento. Después los recogí, cargué sus bolsas de compras como un chofer personal, y los llevé de vuelta a casa. En la tarde, mientras preparaba la parrillada en mi patio con mi parrilla, usando carne que costó $200, escuché una conversación que me heló la sangre. Marlene estaba hablando por teléfono con alguien, creyendo que yo no podía escucharla desde la cocina. Sí, mi amor, estamos súper cómodos aquí. Francisco es como nuestro empleado personal. Hace todo lo que le pedimos sin chistar. Enrique tenía razón, su papá es súper sumiso desde que murió la esposa. Se rió con crueldad. Creo que hasta podríamos convencerlo de que nos regale la casa. Está tan desesperado por nuestra atención que haría cualquier cosa. Regalarles la casa. Mis piernas se debilitaron. No solo querían usar mi casa como hotel gratuito, sino que estaban planeando robármela completamente. Y lo peor de todo era que tenían razón. Yo estaba tan desesperado por no perder a mi hijo que había demostrado que haría cualquier cosa, aceptaría cualquier humillación, pagaría cualquier precio. Esa noche, mientras servía la cena que había preparado y pagado, mientras escuchaba sus risas y conversaciones donde yo era invisible, mientras recogía sus platos sucios como un fantasma silencioso, algo fundamental cambió dentro de mí. Ya no era tristeza. Ya no era frustración. Era algo mucho más peligroso. Era claridad. La claridad fría y cortante de entender exactamente lo que estaba pasando y exactamente lo que tenía que hacer para detenerlo. Por primera vez en 2 días, sonreí. Pero no era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar su camino hacia la libertad. El tercer día amaneció diferente. No porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque algo dentro de mí había despertado durante esas pocas horas de sueño fragmentado en el cuarto de servicio. Mientras escuchaba los ronquidos de Cristóbal en mi cama principal y las risas nocturnas que habían continuado hasta las 2 de la mañana, una idea había comenzado a formarse en mi mente como una semilla en tierra fértil. Me levanté antes del amanecer, no porque tuviera que preparar otro desayuno para mis verdugos, sino porque necesitaba caminar. Salí sigilosamente de la casa y me dirigí hacia la playa. El océano estaba tranquilo, sus olas susurraban secretos que solo yo podía entender en ese momento de soledad absoluta. Por primera vez en 3 días, pude respirar sin sentir el peso de la humillación aplastando mi pecho. Fue ahí, sentado en la arena mientras el sol pintaba el cielo de colores dorados, donde escuché una voz familiar detrás de mí. «Buenos días, vecino. ¿Madrugaste hoy?» Me volteé y vi a Eliseo Martínez, el hombre de 70 años que vivía en la casa contigua. Era jubilado como yo, pero a diferencia de mí, parecía haber encontrado la paz en sus años dorados. Siempre lo veía caminando por la playa con su perro, siempre con una sonrisa tranquila y una serenidad que yo envidiaba secretamente. «No pude dormir», le dije honestamente. Eliseo se sentó a mi lado sin pedir permiso, con esa familiaridad que solo tienen las personas que han vivido lo suficiente para entender que la vida es demasiado corta para formalidades. «Anoche escuché mucho ruido en tu casa. ¿Tienes visitas?» Algo en su tono, comprensivo pero sin juicio, me hizo abrir las compuertas. Le conté todo. Le hablé de la llamada de Enrique, de las 15 personas que habían invadido mi casa, de cómo me habían convertido en su sirviente personal, de cómo dormía en un cuarto de servicio mientras ellos disfrutaban de los lujos que yo había pagado. Las palabras salieron como un río desbordado, llevándose años de frustración acumulada. Eliseo me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento, mirando las olas que llegaban y se retiraban en su danza eterna. «Francisco», me dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo? ¿Cuánto pagaste por esta casa?» $80,000, respondí, preguntándome por qué era relevante. «¿Y cuánto crees que costaría hospedar a 15 personas en un hotel de playa durante 3 semanas?»
No había pensado en eso. Hice los cálculos mentalmente. 15 personas, 3 semanas, comidas incluidas. Probablemente entre 15 y $20,000, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Exactamente, asintió Eliseo. Y ellos están obteniendo ese servicio gratis, cortesía tuya. No solo el hospedaje, sino también el servicio de limpieza, cocina, chofer personal, lavandería. ¿Sabes cuánto ganaría un empleado doméstico por hacer todo lo que tú estás haciendo? Sus palabras me golpearon como una revelación. No había pensado en términos económicos. Había estado tan enfocado en el dolor emocional que no había calculado el robo financiero sistemático que estaba ocurriendo. Francisco, continuó Eliseo con voz gentil pero firme, yo tuve una situación similar con mis hijos hace algunos años. No exactamente igual, pero similar. ¿Sabes lo que aprendí? Que cuando permites que te traten como felpudo, eventualmente te conviertes en uno. Y los felpudos no reciben amor, solo pisotones. Sus palabras resonaron en mi alma como campanas de iglesia. Felpudo. Eso era exactamente lo que había permitido que me convirtiera. Un objeto útil para limpiar el barro de los zapatos de otros. ¿Qué hiciste tú?, le pregunté, desesperado por encontrar una solución. Eliseo sonrió con esa sabiduría que solo da la experiencia. Establecí límites. Límites claros, límites firmes, límites no negociables. Y cuando protestaron, cuando me chantajearon emocionalmente, cuando amenazaron con cortarme de sus vidas, mantuve esos límites. ¿Sabes qué pasó? Negué con la cabeza, colgado de cada palabra. Al principio se enojaron. Pero después, poco a poco, empezaron a respetarme. Porque cuando dejas de ser felpudo, la gente tiene que relacionarse contigo como ser humano. Y si no pueden hacerlo, entonces revelan su verdadera naturaleza. Regresamos caminando hacia nuestras casas. Cuando llegamos a mi entrada, Eliseo me puso una mano en el hombro. Francisco, tú compraste esa casa para ser feliz, no para ser esclavo. Recuérdalo. Entré a la casa con una energía diferente corriendo por mis venas. Ya no era la resignación de los días anteriores. Era determinación pura y cristalina. Pero sabía que necesitaba actuar con inteligencia, no con emoción. Durante el desayuno, mientras preparaba huevos revueltos para la horda hambrienta, observé cada detalle de su comportamiento con ojos nuevos. Marlene desperdiciando comida que había costado $50. Cristóbal usando mi café premium como si fuera agua. Los niños ensuciando mi mesa recién limpia sin que sus padres dijeran una palabra. Ivonne criticando el sabor de los huevos que había preparado exactamente como ella había pedido. Francisco, me dijo Enrique mientras revisaba su teléfono sin mirarme, hoy necesitamos que nos lleves a un spa que encontramos. Está como a 2 horas de aquí, pero vale la pena. Puedes esperarnos afuera mientras nosotros recibimos los tratamientos. 2 horas de ida, probablemente 4 horas de espera, 2 horas de regreso. 8 horas de mi día para servirles de chofer mientras ellos se relajaban en un spa que costaría más de lo que yo gastaba en un mes. No puedo, dije simplemente. El silencio fue inmediato y tenso. Enrique levantó la vista de su teléfono con expresión de sorpresa, como si mi negativa fuera un fenómeno natural imposible, como ver nevar en el desierto. ¿Cómo que no puedes?, preguntó Marlene con tono de incredulidad. Tengo cosas que hacer, respondí, manteniendo mi voz calmada pero firme. ¿Qué cosas?, insistió Cristóbal con sarcasmo. ¿Qué puede ser más importante que ayudar a tu familia? Ahí estaba otra vez esa palabra mágica, familia. La usaban como una llave maestra para abrir todas las puertas de mi voluntad y mi billetera. Cosas mías, dije, sintiendo como cada palabra salía con más fuerza que la anterior. La tensión en el comedor se podía cortar con un cuchillo. Era la primera vez en 3 días que había dicho no a cualquier cosa. Era la primera vez que había mostrado indicios de tener una voluntad propia. Esa tarde, mientras ellos se las arreglaban para llegar al spa por sus propios medios en taxi, llamé a un número que había encontrado en las páginas amarillas. Era un abogado especializado en derecho de propiedad. Jeremías Herrera, buenos días. Buenos días, señor Herrera. Mi nombre es Francisco García y necesito una consulta urgente sobre los derechos de propietario en mi propia casa. Por supuesto, señor García. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? 1 hora después estaba sentado frente a un hombre de 40 años, con ojos inteligentes y una sonrisa que inspiraba confianza. Le expliqué mi situación con detalles precisos,
15 personas viviendo en mi casa sin contribuir económicamente, usando mis recursos, tratándome como empleado doméstico. Señor García, me dijo Jeremías después de escuchar atentamente, lo que usted está describiendo es abuso de hospitalidad y explotación financiera. En términos legales, usted tiene derecho absoluto a establecer condiciones para el uso de su propiedad. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, por ejemplo, puede cobrar por hospedaje, establecer reglas de convivencia, limitar el tiempo de estadía, o simplemente pedirles que se vayan. Sus palabras eran música para mis oídos. ¿Ha considerado formalizar las relaciones mediante un contrato de hospedaje? Un contrato. La idea era brillante. No solo me daría base legal, sino que les mostraría que ya no era el Francisco sumiso que podían manipular a voluntad. ¿Puede preparar algo así?, le pregunté. Por supuesto. Pero necesito que entienda algo importante. Cuando usted tome esta acción, va a cambiar completamente la dinámica familiar. Ellos van a reaccionar, probablemente con enojo y manipulación. ¿Está preparado para eso? Pensé en las palabras de Eliseo, en las 3 noches durmiendo en un cuarto de servicio en mi propia casa, en los más de $1000 que había gastado para alimentar a gente que me trataba como basura. Estoy más que preparado, respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Cuando regresé de la oficina del abogado, tenía en mis manos un sobremanila que contenía mi arma secreta, un contrato de hospedaje detallado y legalmente vinculante. Jeremías había hecho un trabajo excepcional. El documento especificaba tarifas diarias por persona, reglas de convivencia, responsabilidades del huésped y, lo más importante, consecuencias por incumplimiento. Era mi declaración de independencia convertida en papel sellado. La casa estaba en silencio cuando llegué. Aparentemente, la aventura del spa había agotado a mis invasores, que se habían retirado a sus respectivos cuartos para descansar de su arduo día de relajación financiado por taxis que, por supuesto, habían cobrado a mi cuenta sin preguntar. Encontré el recibo sobre la mesa de la cocina, $120 de ida y vuelta. Una nota de Marlene decía: Francisco, pagamos el taxi con tu tarjeta que encontramos en tu billetera. Gracias. Mi billetera. Habían revisado mi billetera sin permiso y usado mi tarjeta de crédito como si fuera suya. La violación de privacidad era tan descarada que me quedé parado ahí, leyendo la nota una y otra vez, sintiendo como la indignación se convertía en combustible puro para lo que estaba a punto de hacer. Subí al cuarto principal donde Cristóbal e Ivone habían establecido su reino temporal. La puerta estaba abierta y pude ver mis pertenencias personales amontonadas en una esquina como basura. Mi ropa, mis libros, mis medicamentos, todo reducido a un montón insignificante para hacer espacio a las posesiones de mis invasores. Ivone había esparcido sus cosméticos por toda mi cómoda, usando mis cajones como si fueran suyos por derecho divino. En la sala encontré evidencia de otra fiesta nocturna. Botellas vacías de mi whisky escocés de 25 años, el que había estado guardando desde mi último ascenso laboral. Cristóbal lo había descubierto y aparentemente había decidido compartir mi tesoro líquido con toda la familia. $300 en whisky premium convertidos en diversión ajena. Pero lo que más me dolió fue encontrar la fotografía de María tirada detrás del sofá. Era nuestra foto de bodas, la que siempre mantenía en la mesa lateral. Alguien la había movido para hacer espacio para sus cosas y la había dejado caer al piso como un objeto sin valor. El marco estaba agrietado, el vidrio tenía una línea diagonal que partía el rostro sonriente de mi esposa. Recogí la fotografía con manos temblorosas. María me miraba desde el pasado con esos ojos llenos de vida que tanto extrañaba. Si ella estuviera aquí, jamás habría permitido este abuso. Ella habría puesto límites desde el primer día, habría defendido nuestra dignidad, nuestro hogar, nuestros derechos. Pero yo, en mi soledad y desesperación, había permitido que convirtiera nuestra casa en un parque de diversiones gratuito. Lo siento, mi amor, susurré a la fotografía. Pero esto va a terminar. Esa noche esperé pacientemente. Escuché sus risas, sus conversaciones sobre planes futuros que incluían usar mi casa como base de operaciones para más aventuras costosas. Escuché cómo Marlene le contaba a alguien por teléfono que habían encontrado el lugar perfecto para sus próximas vacaciones familiares, y que Francisco era tan fácil de manejar que probablemente podrían venir 2 veces al año. 2 veces al año. Ya estaban planeando convertir mi casa en su resort personal semestral. A las 11 de la noche, cuando finalmente se retiraron a dormir en mis camas, me senté en la cocina con el contrato de hospedaje frente a mí. Lo leí una vez más, saboreando cada cláusula, cada condición, cada consecuencia legal. Era perfecto.
Era mi boleto hacia la libertad. El amanecer del cuarto día llegó con el sonido familiar de exigencias matutinas. Pero esta vez, en lugar de correr a satisfacer sus demandas, me quedé sentado en la cocina, esperando. Uno por uno fueron apareciendo, buscando su desayuno gratuito y su servicio de conserjería personal. «Francisco», gritó Marlene desde arriba, «el café no está listo. ¿Qué está pasando?» «Baja», respondí calmadamente. «Necesito hablar con todos». Mi tono debe haber transmitido algo diferente, porque en lugar de seguir gritando órdenes, realmente bajó. Pronto toda la familia estaba reunida en la sala, mirándome con expresiones que iban de la confusión a la irritación. «Siéntense», les dije, señalando los muebles que ellos habían reorganizado según su conveniencia. Enrique me miró con esa sonrisa condescendiente que reservaba para cuando creía que yo estaba teniendo uno de mis momentos de viejo. «Papá, ¿estás bien? Te ves extraño». «Estoy perfectamente bien», respondí, colocando el sobremanila sobre la mesa de centro. «De hecho, nunca he estado mejor». Saqué los documentos del sobre con movimientos deliberadamente lentos, disfrutando la confusión creciente en sus rostros. Era la primera vez en 4 días que yo controlaba el momento, que ellos esperaban algo de mí en lugar de exigirlo. Durante los últimos 4 días, comencé con voz clara y firme, ustedes han usado esta casa como si fuera suya. Han consumido mis recursos, usado mis pertenencias, ocupado mis espacios, y me han tratado como su empleado personal no remunerado. Papá, ¿de qué estás hablando?, interrumpió Enrique. Somos familia. Levanté mi mano para silenciarlo. Déjame terminar. Como esta es mi casa y yo soy el único propietario legal, he decidido formalizar las condiciones de hospedaje para cualquier persona que desee permanecer aquí. Coloqué el contrato sobre la mesa y lo abrí en la primera página. Este es un contrato de hospedaje legalmente vinculante, preparado por mi abogado. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el sonido de las olas lejanas, el latido acelerado de mi propio corazón. Cristóbal fue el primero en reaccionar. ¿Un contrato? Francisco, ¿estás loco? Somos familia, no huéspedes de hotel. Exactamente, respondí con una sonrisa que había practicado frente al espejo. Ustedes no son huéspedes de hotel. Los huéspedes de hotel pagan por sus servicios y tratan al personal con respeto. Ustedes han hecho ninguna de las dos cosas. Marlene se inclinó hacia adelante, tratando de leer el documento. Su expresión cambió dramáticamente cuando vio los números. $150 por persona por día. ¿Estás demente? Es la tarifa estándar para hospedaje en la playa durante temporada alta, expliqué calmadamente. Incluye alojamiento, comida, limpieza, lavandería y servicios de conserjería. De hecho, es bastante competitivo comparado con los hoteles de la zona. Yvonne se puso de pie como si hubiera sido atacada por una avispa. Francisco, esto es ridículo. Somos la familia de tu hijo. No puedes cobrarnos por estar aquí. Claro que puedo, respondí, sintiendo una satisfacción que no había experimentado en años. Es mi casa, mis reglas. Enrique me miraba como si hubiera perdido la cabeza completamente. Papá, esto es una locura. Guarda esos papeles y hablemos como adultos. Estamos hablando como adultos, le dije. Y como adulto propietario de esta casa, les estoy presentando las opciones. Firman el contrato y pagan la tarifa retroactiva desde el día 1, o recogen sus cosas y se van inmediatamente. ¿Retroactiva?, preguntó Cristóbal con voz ahogada. Saqué mi calculadora y la puse sobre la mesa. 15 personas, 4 días, $150 por día por persona. Son $9,000 hasta el momento. El número flotó en el aire como una bomba de tiempo. $9,000. Por 4 días de lo que ellos habían considerado vacaciones gratuitas. La explosión emocional que siguió fue exactamente lo que había anticipado, pero aún así me impactó por su intensidad y coordinación. Era como si hubieran ensayado esta respuesta durante años, perfeccionando cada técnica de manipulación para casos de emergencia como este. Marlene fue la primera en atacar, con lágrimas que aparecieron instantáneamente como si tuviera un grifo emocional que podía abrir a voluntad. Francisco, no puedo creer que nos hagas esto. Somos tu familia. ¿Cómo puedes ponernos un precio a nuestra relación? Su voz temblaba con esa dramatización perfecta que había visto usar contra Enrique cientos de veces. Yvonne se unió al coro de indignación, pero su estrategia era diferente, la culpa religiosa y moral.
Francisco García, me das vergüenza. ¿Qué pensaría María si te viera tratando a la familia de esta manera? Ella se revolcaría en su tumba al saber que has convertido su casa en un negocio sucio. Usar el nombre de mi esposa muerta como arma fue el golpe más bajo que podían dar, y lo sabían. Cristóbal optó por la intimidación directa. Se puso de pie, usando su altura para tratar de dominarme físicamente. Escúchame bien, viejo. No sé qué clase de juego estás jugando, pero vas a guardar esos papeles ahora mismo o las cosas se van a poner muy feas. Su voz tenía esa calidad amenazante que seguramente usaba en sus negocios para amedrentar a la gente. Pero el ataque más sofisticado vino de Enrique. Mi propio hijo se acercó a mí con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado desde la adolescencia. Papá, estoy preocupado por ti. Este comportamiento no es normal. Creo que la soledad te está afectando mentalmente. Tal vez deberíamos hablar con un doctor sobre tu estado mental. La amenaza era clara. Si no me sometía, declararían que estaba mentalmente incompetente y buscarían una tutela legal. Era el movimiento más vil que podían hacer, pero también el más predecible. Jeremías me había advertido que probablemente intentarían esta táctica. Mi estado mental está perfectamente bien, respondí con una calma que los descolocó. De hecho, nunca he pensado con más claridad en mi vida. Me dirigí hacia la mesa donde había dejado más documentos. Anticipando que podrían cuestionar mi competencia mental, ayer me sometí a una evaluación psicológica completa con el Dr. Valentín Ruiz, un psiquiatra certificado. Saqué el certificado médico que confirmaba mi completa lucidez y competencia mental. Como pueden ver, estoy en perfecto estado para tomar decisiones sobre mi propiedad. La expresión de Enrique cambió de preocupación fingida a pánico real. Su as bajo la manga acababa de ser neutralizado antes de que pudiera jugarlo. Marlene cambió de táctica, pasando de las lágrimas a la agresión verbal pura. ¿Sabes qué, Francisco? Siempre supe que eras un hombre mezquino y egoísta. Ahora lo estás demostrando. María se casó con un tacaño miserable que antepone el dinero a la familia. Hablando de dinero, interrumpí, sacando otro conjunto de documentos. Aquí tengo el desglose detallado de todos los gastos que han generado en estos 4 días. Desplegué las facturas y recibos sobre la mesa como si fuera un contador presentando un informe. $1,200 en comida, $300 en whisky premium, $120 en taxis, $200 en servicios públicos adicionales por el uso excesivo de agua y electricidad. Sin contar el costo de oportunidad de mis servicios de limpieza, cocina, lavandería y chofer personal. Cristóbal intentó tomar los papeles para romperlos, pero yo los retiré rápidamente. Estos son copias, le dije con una sonrisa. Los originales están en la oficina de mi abogado, junto con copias de este contrato y mi testamento actualizado. ¿Tu testamento?, preguntó Enrique, y por primera vez en 4 días vi miedo genuino en sus ojos. Sí, mi testamento, confirmé, disfrutando cada segundo de su pánico creciente. Resulta que cuando tienes tiempo para reflexionar sobre cómo te trata realmente tu familia, te das cuenta de muchas cosas. Como por ejemplo, que tal vez no quieres dejarle tu patrimonio a personas que te tratan como basura. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era confusión o sorpresa. Era terror. Terror de que su fuente de ingresos futuros estuviera evaporándose frente a sus ojos. Ivonne intentó un último ataque emocional. Francisco, por favor, reflexiona. Los niños te quieren. ¿Vas a lastimar a criaturas inocentes por tu orgullo herido? Miré hacia donde estaban los niños, que habían estado curioseando desde las escaleras. En 4 días, ninguno me había dirigido la palabra excepto para pedirme que les sirviera algo. Los niños que me querían me habían tratado como mobiliario humano. Los niños van a estar perfectamente bien, respondí. Sus padres tienen trabajos y pueden costear sus propias vacaciones. Como debería ser. Marlene hizo un último intento desesperado. Francisco, si es por dinero, podemos contribuir. Podemos pagar algo simbólico, como $50 por familia. La oferta era insultante. $50 por familia para cubrir gastos de miles de dólares. Era como ofrecer $1 para comprar un auto. El contrato especifica $150 por persona por día, dije firmemente. No es negociable. Estas son las únicas 2 opciones, firman y pagan, o se van inmediatamente. ¿Y si nos negamos a ambas?, preguntó Cristóbal con desafío. Saqué mi teléfono y marqué 3 números. Hola, ¿policía?
Necesito reportar invasores en mi propiedad privada que se niegan a abandonar las premisas cuando se les ha solicitado. La llamada no llegó a conectar porque colgué antes de que contestaran, pero el efecto fue inmediato. No puedes llamar a la policía, gritó Enrique. Somos tu familia. La policía no hace distinciones familiares cuando se trata de invasión de propiedad, le expliqué con la misma paciencia que usaría para enseñarle a un niño. Un invasor es un invasor, sea familia o no. La realidad finalmente comenzó a penetrar sus cabezas. Durante 4 días habían vivido en la ilusión de que su relación familiar les daba derechos automáticos sobre mi propiedad y mis recursos. Ahora se enfrentaban a la verdad legal, no tenían ningún derecho más allá de los que yo decidiera otorgarles. Enrique hizo un último intento de manipulación. Papá, si haces esto, no nos volverás a ver nunca. Te vas a quedar solo para siempre. Sus palabras, que antes me habrían destrozado, ahora me sonaron como música celestial. La amenaza del abandono total, su arma más poderosa, había perdido todo su poder sobre mí. Enrique, le dije con una sonrisa genuina, si la única forma de tenerlos en mi vida es siendo su esclavo financiero y doméstico, prefiero estar solo. He aprendido que es mejor estar solo que mal acompañado. Tienes hasta las 2 de la tarde para decidir, anuncié, consultando mi reloj. Son las 10 de la mañana. 4 horas para firmar el contrato y organizar el pago, o para empacar sus cosas y abandonar mi propiedad. Me puse de pie con una dignidad que no había sentido en años. Mientras tanto, el servicio de desayuno ha sido suspendido indefinidamente. Si tienen hambre, la cocina está disponible para su uso personal, pero limpien después de usarla. Caminé hacia la puerta principal con pasos firmes. Voy a dar un paseo por mi playa. Cuando regrese a las 2, espero encontrar mi casa vacía o un contrato firmado con el primer pago en efectivo sobre esta mesa. La última imagen que vi antes de salir fue la de 15 personas sentadas en silencio, mirando los documentos que habían convertido su paraíso gratuito en una realidad comercial que no podían costear. Por primera vez en 4 días, salí de mi casa sintiéndome como su verdadero dueño. Caminé por la playa durante 2 horas, sintiendo como cada paso me alejaba del hombre sumiso que había sido y me acercaba al hombre que siempre debí ser. El océano parecía celebrar mi libertad con olas más brillantes, el sol parecía calentar mi piel con más intensidad, y por primera vez en años, el aire salado no tenía sabor a soledad sino a posibilidad. Eliseo me encontró en mi banco favorito, el mismo donde había tenido mi revelación 2 días atrás. Se sentó a mi lado con esa sonrisa sabia que ya me resultaba familiar. Se ve que tomaste una decisión, me dijo, observando mi postura erguida y mi expresión relajada. La mejor decisión de mi vida, respondí, y era absolutamente cierto. ¿Cómo crees que van a reaccionar? Ya reaccionaron, le conté sobre la explosión emocional de la mañana, sobre las amenazas, las lágrimas falsas, los intentos de manipulación. Pero ya no tienen poder sobre mí. La amenaza del abandono solo funciona si tienes miedo de estar solo. Eliseo asintió con aprobación. Y tú ya no tienes ese miedo. No. He descubierto que prefiero mi propia compañía a la de gente que me desprecia. Las palabras salieron con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Cuando regresé a casa a las 2 en punto, encontré un panorama que superó mis expectativas más optimistas. Las 3 camionetas estaban cargadas hasta el tope con maletas, bolsas y toda la parafernalia que habían traído para su invasión de 3 semanas. 15 personas estaban paradas en mi entrada, con caras que mostraban una mezcla de ira, humillación e incredulidad. Pero lo más satisfactorio era ver el contrato sobre la mesa de la sala, sin firmar, junto a una nota escrita con la letra furiosa de Marlene. Francisco, esto es lo más despreciable que has hecho en tu vida. No esperes volver a vernos nunca. Enrique se acercó a mí con una expresión que nunca le había visto. No era la arrogancia habitual, ni la manipulación calculada. Era algo parecido al respeto forzado, el reconocimiento de que había subestimado completamente a su padre. Papá, me dijo con voz controlada, quiero que sepas que esto va a tener consecuencias. No puedes tratar a la familia así y esperar que todo siga igual. No espero que nada siga igual, respondí con calma. Espero que todo cambie completamente. Y si estas son las consecuencias de recuperar mi dignidad, las acepto con gusto. Marlene no pudo contenerse. Eres un hombre horrible, Francisco. María se avergonzaría de ti. Esta vez, mencionar el nombre de mi esposa no me dolió. Al contrario, me fortaleció. María se sentiría orgullosa de que finalmente haya encontrado el valor de defenderme,
respondí con tranquilidad. Ella nunca habría permitido que me trataran como ustedes lo han hecho. Cristóbal cargaba maletas hacia su camioneta con movimientos bruscos que delataban su furia. Esto no se va a quedar así, Francisco. Vamos a asegurarnos de que toda la familia sepa qué clase de hombre eres realmente. Perfecto, le dije con una sonrisa genuina. Cuéntenles a todos cómo el viejo Francisco finalmente dejó de permitir que lo pisotearan. Seguramente otros familiares necesitan escuchar esa historia. Ivone fue la última en subir a las camionetas, pero antes me dedicó una mirada de puro veneno. Vas a morir solo, Francisco, completamente solo. Y cuando eso pase, no esperes que ninguno de nosotros vaya a tu funeral. Sus palabras, que estaban diseñadas para ser la puñalada final, me hicieron reír genuinamente. Ivone, si ustedes no van a mi funeral, va a ser la primera celebración en mi honor a la que realmente vale la pena asistir. Las camionetas arrancaron levantando nubes de polvo y grava, como si quisieran borrar hasta el último rastro de su presencia en mi propiedad. Pero antes de irse completamente, Enrique bajó la ventanilla de su camioneta. «Papá», me gritó, «cuando te des cuenta del error que cometiste, va a ser demasiado tarde para arreglarlo». «El único error que cometí fue tardar 65 años en hacer esto», le respondí, y vi cómo su expresión se transformó en shock total antes de que acelerara y desapareciera por el camino. El silencio que siguió a su partida no era el silencio vacío de la soledad. Era el silencio lleno de paz que solo conocen quienes han recuperado su libertad después de años de cautiverio voluntario. Entré a mi casa y la recorrí habitación por habitación. Mi cama principal estaba deshecha pero vacía. Mi closet había recuperado su espacio. Mi baño ya no estaba invadido por productos ajenos. Mi sala había vuelto a ser mía. Mi cocina, mi refrigerador, mi televisión, todo había regresado a ser exclusivamente mío. Pero había algo más que había cambiado. Había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta, mi autorrespeto. Fui a la cocina y preparé una taza de café con mi máquina cara, usando mis granos premium, sentándome en mi silla favorita, mirando mi vista al océano. Cada sorbo sabía a victoria, cada minuto de silencio sonaba como una sinfonía de libertad. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Enrique. Lo dejé ir a buzón de voz. Volvió a sonar. Otra vez Enrique. Otra vez buzón de voz. Al tercer intento, decidí contestar. «Papá», su voz sonaba diferente, menos segura, casi suplicante. «Dime». «Mira, tal vez actuamos un poco, intensamente. Podríamos hablar, llegar a un acuerdo. No tiene que ser todo o nada». Ahí estaba. El primer intento de negociación desde una posición de debilidad. Habían pasado menos de 2 horas desde que se fueron, y ya estaban tratando de volver con términos diferentes. «El contrato sigue disponible», le dije simplemente. «Las condiciones no han cambiado». «Papá, sé razonable. $150 por persona es ridículo. Podríamos pagar 50 por familia». La misma oferta insultante de la mañana. No habían aprendido nada. «Enrique», le dije con una paciencia que había encontrado en algún lugar profundo de mi alma, «durante 4 días me trataste como tu empleado personal. Me hiciste dormir en un cuarto de servicio en mi propia casa. Permitiste que tu esposa revisara mi billetera sin permiso. Dejaste que tu familia usara mis cosas, bebiera mi whisky, y desperdiciara mi comida sin mostrar ni una pizca de gratitud o respeto. Pero papá, somos familia». «Exactamente», lo interrumpí. «Somos familia. Y por eso duele tanto que me hayas tratado peor de lo que tratarías a un extraño. Un extraño al menos tendría la decencia de pagar por los servicios recibidos». «¿Entonces no hay manera de arreglar esto?» «Claro que la hay», respondí. «Firma el contrato, paga lo que debes, y empezamos una relación basada en el respeto mutuo. O acepta que nuestra relación era una farsa basada en mi sumisión y tu aprovechamiento». El silencio del otro lado de la línea se extendió por largos segundos. Podía escuchar su respiración, podía imaginar su lucha interna entre el orgullo herido y la realidad de haber perdido a su financista personal. «Voy a pensarlo», dijo finalmente. «Tómate todo el tiempo que necesites», le respondí. «Pero que quede claro, estas son las únicas condiciones bajo las cuales estoy dispuesto a mantener una relación contigo. Si no puedes aceptarlas, entonces realmente no hay nada más que hablar». Colgué el teléfono sintiendo una satisfacción profunda. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto límites claros con mi hijo. Por primera vez,
Él tendría que decidir si me respetaba lo suficiente como para tratarme con dignidad. El sol comenzaba a ponerse sobre el océano, pintando el cielo con colores dorados y rosados. Me serví una copa del whisky que Cristóbal no había alcanzado a terminar, y salí a mi terraza a contemplar el atardecer. Era el primer atardecer en 4 días que podía disfrutar en paz, sin tener que servir a nadie, sin tener que limpiar desastres ajenos, sin tener que escuchar quejas sobre mi hospitalidad gratuita. Era el atardecer más hermoso de mi vida. 3 meses después, estoy sentado en el mismo lugar donde todo comenzó, pero soy un hombre completamente diferente. La terraza de mi casa de playa se ha convertido en mi santuario personal, el lugar donde todas las mañanas tomo café mientras veo el amanecer y todas las tardes disfruto una copa de vino mientras contemplo el atardecer. Sin interrupciones. Sin demandas. Sin invasores. Mi teléfono descansa silencioso sobre la mesa. Durante las primeras semanas después de la expulsión de mi familia, sonaba constantemente. Enrique llamaba con diferentes estrategias, súplicas, amenazas, intentos de negociación, chantajes emocionales. Marlene me envió mensajes de texto llenos de insultos seguidos de otros llenos de falsas disculpas. Incluso Ivonne se dignó a llamarme una vez para decirme que había reflexionado y que tal vez podríamos encontrar un punto medio. Pero yo había aprendido algo fundamental: cuando estableces límites reales, la gente te muestra su verdadero carácter. Y el verdadero carácter de mi familia era la incapacidad total de verme como algo más que un recurso a explotar. La última llamada de Enrique había sido hace un mes. Su tono era diferente, más desesperado. Aparentemente, sin acceso a mi billetera infinita, las finanzas familiares se habían vuelto más complicadas. Me contó sobre problemas con la hipoteca, gastos inesperados, la necesidad de apoyo temporal hasta que se estabilizaran. Solo $5,000, papá, me había dicho. Te prometo que te los devuelvo en 6 meses. ¿Has firmado el contrato de hospedaje?, le pregunté simplemente. Papá, por favor, no puede ser que todo se reduzca a ese maldito papel. Todo se reduce a respeto, le respondí. Y mientras no puedas demostrar que me respetas lo suficiente como para seguir las reglas básicas de mi casa, no hay base para ningún tipo de relación. Había colgado después de eso, y desde entonces, silencio total. Al principio, admito que el silencio me dolía. 65 años de condicionamiento no se borran de la noche a la mañana. Había momentos de duda, momentos en que mi cerebro me susurraba que tal vez había sido demasiado duro, que tal vez debería haber aceptado las migajas de afecto que me ofrecían a cambio de mi dignidad. Pero esos momentos se volvieron cada vez más raros, especialmente después de que comencé a construir una vida real alrededor de mi nueva libertad. Eliseo se convirtió en mi primer amigo verdadero en décadas. 2 veces por semana caminamos juntos por la playa, hablando de libros, de política, de los pequeños placeres de la vida que solo pueden apreciar quienes han aprendido a valorar su propia compañía. Me invitó a su grupo de lectura, donde conocí a Jandira, una viuda de 60 años con una risa contagiosa y una perspectiva de la vida que me inspira. No es romance, aunque tampoco descarto la posibilidad. Es algo más valioso, es amistad genuina basada en el respeto mutuo, conversaciones donde mi opinión importa, momentos compartidos donde mi presencia es deseada, no tolerada. He retomado hobbies que había abandonado durante mis años de servilismo familiar. Volví a pintar, algo que no hacía desde antes de que María se enfermara. Mi primer cuadro en 5 años fue un autorretrato, un hombre de 65 años con ojos que ya no suplican aprobación, sino que irradian la tranquilidad de quien ha encontrado la paz consigo mismo. También comencé a escribir. Jeremías me sugirió que documentara mi experiencia, no solo por terapia personal, sino porque mi historia podría ayudar a otros en situaciones similares. El abuso familiar no siempre incluye violencia física, me había dicho. A veces es más sutil, más psicológico, pero igualmente destructivo. He llenado 3 cuadernos con reflexiones sobre los años que perdí siendo el banco personal de mi familia, sobre las señales de alarma que ignoré, sobre el proceso de recuperar mi autoestima. Algunas páginas están manchadas con lágrimas, pero son lágrimas de liberación, no de autocompasión. Mi rutina diaria se ha convertido en un ritual de autocuidado que antes me habría parecido imposible. Me levanto cuando quiero, desayuno lo que me apetece, leo en mi sillón favorito sin que nadie me interrumpa para pedirme favores. Voy al supermercado y compro exactamente lo que necesito, sin gastar fortunas en caprichos ajenos. Cocino para mí, limpio para mí, vivo para mí. Y por primera vez en mi vida adulta, eso no se siente egoísta. Se siente necesario.
El dinero que solía drenar en satisfacer las demandas infinitas de mi familia, ahora lo invierto en cosas que realmente me importan. Doné $5,000 a un refugio para personas mayores víctimas de abuso familiar. Compré una membresía en el club de lectura local. Contraté a una señora de limpieza que viene una vez por semana, no porque no pueda limpiar mi propia casa, sino porque me gusta apoyar a trabajadores honestos que valoran su empleo. La ironía no se me escapa. Ahora que tengo dinero para gastar en mi familia, ellos han elegido privarse de mi generosidad por no poder tragarse su orgullo y tratarme con respeto básico. Hace 2 semanas recibí una llamada inesperada. Era Cristóbal, el que había sido más agresivo durante la confrontación final. Su voz sonaba diferente, más humilde, casi avergonzada. Francisco, me dijo, quería llamarte para disculparme. He estado pensando mucho en lo que pasó, y creo que no te tratamos bien. Era la primera disculpa real que había recibido de cualquiera de ellos. Te escucho, le dije simplemente. La verdad es que nos acostumbramos a verte como alguien que siempre estaba disponible para nosotros. Como si fuera tu obligación cuidarnos. Pero ahora que han pasado estos meses, me doy cuenta de que eso no era justo. Sus palabras me conmovieron, pero mantuve mi guardia alta. Había aprendido a no confundir una disculpa con un cambio real de comportamiento. ¿Y qué propones hacer al respecto?, le pregunté. Bueno, me gustaría visitarte, pero siguiendo tus reglas. Si tienes ese contrato todavía, estoy dispuesto a firmarlo. Para una visita de fin de semana, solo mi esposa y yo. Era el primer reconocimiento real de mi autoridad sobre mi propia casa. El primer intento genuino de relacionarse conmigo bajo mis términos en lugar de los suyos. Te voy a pensar, le respondí. Y te haré saber. Aún no he decidido si quiero recibir esa visita. Parte de mí aprecia el gesto, pero otra parte ha descubierto que mi vida es infinitamente más pacífica sin el drama constante de las dinámicas familiares tóxicas. Lo que sí sé es que cualquier relación futura será bajo mis términos, o no será. He aprendido que cuando respetas tus propios límites, obligas a otros a respetarte también. Y quienes no pueden hacerlo se autoeliminan de tu vida, ahorrándote el trabajo de decidir si merecen estar en ella. Esta tarde, mientras veo el atardecer desde mi terraza con una copa de vino que nadie más va a beber, reflexiono sobre el hombre que era hace 3 meses. Ese Francisco gastaba su dinero en gente que lo despreciaba, sacrificaba su comodidad por personas que nunca se lo agradecían, y vivía en constante ansiedad por mantener relaciones que lo estaban matando lentamente. Ese Francisco había muerto el día que puse el contrato sobre la mesa. En su lugar nació un hombre que entiende la diferencia entre estar solo y estar en soledad, entre la generosidad y la autoexplotación, entre el amor verdadero y la manipulación emocional. Mi casa de playa, que había comprado como refugio y que por 4 días se convirtió en mi prisión, ha vuelto a ser lo que siempre debió ser, mi hogar. Un lugar donde cada objeto refleja mis gustos, donde cada momento transcurre a mi ritmo, donde cada decisión es mía y solo mía. El océano sigue llegando y retirándose en su danza eterna, indiferente a los dramas humanos, recordándome que la vida continúa más allá de nuestras pequeñas tragedias y triunfos. Pero por primera vez en décadas, cuando miro esas olas, no veo la metáfora de la soledad infinita que solía ver. Veo la constancia, la confiabilidad, la belleza de algo que existe sin necesidad de validación externa. Como yo ahora. El teléfono vibra con un mensaje de texto. Es Jandira, preguntándome si quiero acompañarla mañana a una exposición de arte en el pueblo. Sonrío y respondo que sí, que me encantaría. Porque ahora tengo tiempo para cosas que realmente me importan. Porque ahora mi agenda la escribo yo. Porque ahora, finalmente, después de 65 años, he aprendido que el respeto propio no es egoísmo, es supervivencia. El sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo de colores que cambian cada segundo. Mañana habrá otro amanecer, otro día lleno de posibilidades que son enteramente mías para elegir. Y eso, descubrí, es la verdadera riqueza.